La educación es un pilar fundamental en la sociedad, ya que esta permite al individuo poder adquirir capacidades, competencias, habilidades y destrezas que le ayudan a insertarse en el medio social y laboral. Se debe reconocer que hay factores externos e internos que condicionan el trabajo educativo y para poder resolver los problemas organizativos y administrativos se necesita saber la realidad del centro escolar para poder implementar un modelo organizativo y los factores que van a condicionar las actividades. Por lo tanto, se debe reconocer que como los factores externos también hay factores geográficos, socioculturales, económicos y factores internos como ser los espacios físicos, material didácticos, oficinas de la escuela, que tienen una relación activa con el desarrollo de la malla curricular. Entonces, por eso en este video se explicará los factores externos e internos que condicionan la enseñanza y cuál es el impacto que tienen en el desarrollo educativo. Buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Dagoberto Iriarte Loquillo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los factores externos e internos que influyen en la educación. Sabemos que lograr una educación de calidad es a lo que todos los centros educativos inspiran. No obstante, hay diversos factores, tanto externos como internos, que influyen directamente en la educación, ¿verdad? Y que los administradores y los directores de los diferentes centros educativos deben de tener en cuenta, ya que de eso va a depender que se tenga un proceso educativo de calidad, ya que si se ignoran estos factores o se desconocen de estos factores al momento de llevar a cabo la planificación, probablemente, ¿verdad?, la escuela no tenga el impacto ni la educación vaya a tener el impacto esperado en los niños. Es por ello que en esta ocasión nos vamos a centrar en los factores externos, los cuales condicionan directamente de una u otra forma el proceso educativo. Por ejemplo, ¿verdad?, si nos enfocamos en una escuela, se necesita conocer su entorno, ya que de eso va a depender cómo se va a llevar a cabo el proceso educativo. Por ejemplo, las características de la zona, si es factible llegar ahí de una forma correcta, cómo están las vías de comunicación, cómo están las carreteras, cómo está la posición geográfica de ese centro educativo. Entonces eso va a influir, de forma directa. Del mismo modo, ¿verdad?, la acción comunitaria influye en el proceso educativo. Es por ello que podemos decir de que los factores externos los vamos a clasificar en diversos factores. Por ejemplo, aquí se encuentran los factores filosóficos, los factores políticos que tienen gran impacto dentro de lo que es la educación, ¿verdad? Ya que por medio de la política o por medio del Estado, ¿verdad?, es que se gestionan los recursos para los diferentes centros educativos, sobre todo en este país, ¿verdad?, donde lastimosamente todo se basa en la política, ¿verdad?, y de la política decide a quién apoyar y a quién no. Entonces por ello que juega un gran papel dentro de lo que es la educación, también los aspectos geográficos, ¿verdad? Dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, el clima, el relieve de terreno, por ejemplo, si se encuentra en un valle, si se encuentra en una montaña. Entonces eso va a depender al momento del centro educativo. ¿Por qué? Porque sabemos que en la montaña, ¿verdad?, hay muy pocas personas, hay demasiadas pocas personas, entonces va a influir de que cómo esas personas se van a trasladar hacia la escuela. También va a influir lo que es los factores geográficos, como son la zona geográfica, si se encuentra en una zona rural o por el contrario se encuentra en una zona urbana, ¿verdad? Eso tiene un gran impacto dentro de lo que es la educación, sobre todo, ¿verdad?, ya que el sector rural por mucho tiempo se ha tenido completamente en el abandono, se tiene completamente en el olvido, donde las escuelas no cuentan ni siquiera con lo básico para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?, ya que hay escuelas en el sector rural que no cuentan ni siquiera con agua, fluido eléctrico, techo, y lo que provoca que la enseñanza se dé en condiciones deplorables. Y también está lo que es la actividad poblacional, por ejemplo, fincas, comercio, sobre todo, ¿verdad?, yo como docente de un centro educativo aquí del sector rural, ¿verdad?, la mayoría de las personas se enfocan en lo que es en el cultivo del café,
por tal motivo, ¿verdad? El mes de febrero prácticamente los niños no asisten a la escuela, es un mes que ellos se dedican prácticamente a lo que es el café, y ya los niños ya empiezan a llegar desde marzo. Es por ello que los factores geográficos sí tienen un gran impacto dentro de lo que es la educación. Del mismo modo se encuentran los factores socioculturales. Entonces aquí encontramos más que todo la distribución de la población, por ejemplo los tipos de vivienda, el tipo de alimentación, la lengua que tienen las personas, las costumbres, las condiciones higiénicas o las modas y tendencias. Y los factores económicos, que yo considero que son uno de los que más impacto tienen en el proceso educativo, ya que de ellos depende, ¿verdad?, el empleo, la economía. Entonces esto va a determinar lo que es la educación, ¿verdad?, ya que en una escuela donde no haya economía, ¿verdad?, difícilmente se va a poder tener un crecimiento y desarrollo, ya que si no hay economía no se van a poder tener centros educativos en buenas condiciones, se va a poder tener el recurso material suficiente, ¿verdad? Se van a tener escuelas donde incluso no hayan zonas recreativas. También se ha comprobado, ¿verdad?, que dentro del país existen grandes problemas con lo que es la economía, ya que vivimos en una población demasiadamente pobre, donde según un estudio, ¿verdad?, el 42.2% de los estudiantes no asisten a una escuela debido a que no tienen el capital económico para poder ingresar en ella, ¿verdad? Es por ello que existe una baja oferta y una baja cobertura en el país. Es por ello que vemos que estos factores, los factores externos, sí influyen directamente en lo que es la educación. Del mismo modo se encuentran lo que son los factores internos, y al referirme a los factores internos nos estamos refiriendo ya específicamente al centro educativo. Es por ello que estos también deben de tenerse en cuenta dentro de lo que es la planificación educativa, y específicamente en la administración de los espacios físicos de un centro educativo, ya que estos también deben de ser estudiados a fondo, ya que aquí se encuentran lo que son los espacios físicos, los materiales didácticos y oficinas, y aquí me quiero centrar en ello. Lo referimos al espacio físico, ¿verdad? Esto juega un papel de suma importancia, ¿verdad? Ya que sobre todo hay lugares, ¿verdad?, donde hay demasiados estudiantes y no se tiene un espacio físico adecuado. Eso quiere decir de que a veces solamente hay 2 aulas para los 9 grados, lo que eso va a influir directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ya que los estudiantes van a estar ahí, se les va a estorbar lo que esté haciendo otro grupo, entonces va a haber una gran discordancia y no va a permitir que se logre un proceso de enseñanza de calidad. También hay centros educativos que no cuentan con techo, que por ejemplo cuando viene el invierno, ¿verdad?, incluso se tienen que suspender las clases porque se hace ahí un lugar no apto para recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje. También hay centros que no tienen electricidad, no tienen agua dentro de los centros educativos, no tienen techo, cuando hace sol les pega directamente a los estudiantes. Otros no tienen la iluminación correcta, ¿verdad? Entonces el estudiante por ahí, sobre todo aquel que tiene problemas visuales, ¿verdad?, le va a afectar eso y no se va a permitir que se desarrolle un proceso de enseñanza de calidad, ¿verdad? Y del mismo modo, cuando hablamos de espacios físicos, nos estamos refiriendo a la forma en cómo está condicionado el centro educativo, ¿verdad? Entonces ahí ya nos estamos enfocando en lo que es más que todo la administración de espacios físicos, ¿verdad? Sabemos que es necesario, es fundamental de que las escuelas estén equipadas, ¿verdad?, con todo lo necesario para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de lo contrario, ¿verdad?, no se va a lograr un aprendizaje óptimo, es decir, el estudiante no va a estar en un ambiente agradable donde pueda construir aprendizajes significativos. Del mismo modo se encuentran los materiales didácticos, y yo considero que este es uno de los principales problemas ¿verdad?, de que se vive en el país, sobre todo, ¿verdad?, con los maestros, ¿verdad? Ya que considero desde mi punto de vista, perdón, de que es la única profesión, ¿verdad?, donde al maestro le toca que sacar de su propio dinero para comprar materiales. ¿Por qué? Porque primero el Estado no apoya, sobre todo, ¿verdad?, o sea, no está, la población no tiene el dinero para poder cooperar en cuanto a los materiales didácticos, ¿verdad? Entonces aquí sí existen serios problemas, ya que hay centros educativos, ¿verdad?, que no tienen ni libros, es decir, tienen que compartir un libro para 5 o 6 estudiantes, ¿verdad?, ya que eso va a influir directamente en el centro de aprendizaje. Hay otros, ¿verdad?, donde no tienen ni pizarra,
no hay los pupitres suficientes, incluso hay centros educativos de esta localidad donde el niño le toca que llevar un banquito o donde un balde lo colocan y ahí se siente el niño, ¿verdad? Entonces eso va a influir, ¿verdad? De forma, va a tener un gran impacto en lo que es el aprendizaje del niño, ¿verdad? Ya que no va a estar en un ambiente cómodo, no va a estar en un ambiente agradable para recibir la enseñanza. Y también aquí se encuentran lo que son las oficinas. Y también es uno de los principales problemas, ya que hay centros educativos donde solamente hay una aula. Y hay veces se tienen hasta 30, 40 estudiantes ya que están todos en ella misma. O sea, no hay aula ni para de oficina, no hay aula ni de computación, no hay una aula para que, no hay un espacio donde el niño pueda ir a divertirse, donde pueda jugar, donde se puedan desarrollar actividades físicas. Por tal motivo, vemos de que la educación interviene en varios factores, como lo que son los factores externos, como las zonas geográficas, la política, la economía, la filosofía, etcétera, ¿verdad? Y los factores internos, que ahí así nos estamos enfocando en la institución educativa como tal, como espacios físicos, las oficinas, el material didáctico, los cuales son necesarios al momento de llevar una planificación, tenerlos en cuenta, ¿verdad? Ya que de eso se va a tener las pautas o las líneas de acción que se deben ejecutar para de esta manera, ¿verdad?, administrar de forma efectiva y eficiente los recursos con los que cuentan cada una de las instituciones. Muchas gracias. De acuerdo al tema abordado en la entrevista, llegamos a la conclusión que las instituciones públicas de educación enfrentan actualmente el reto de mejorar su calidad académica, con recursos cada vez más escasos, y a la vez hacer frente a las demandas de los nuevos contextos sociales y económicos de una sociedad globalizada. También debemos conocer que los diferentes factores que inciden en la primera instancia es el rendimiento académico y de manera general en la trayectoria escolar en el campo de la educación, de una manera más integral que permite obtener resultados que proporcionen un enfoque más completo en la toma de decisiones para mejorar los niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa. También debemos de considerar que por lo tanto los factores escolares como los extraescolares determinan la trayectoria escolar del estudiantado, por lo que es importante que las instituciones de educación elaboren un diagnóstico les permita buscar medidas preventivas que eviten en lo posible la deserción y el rezago escolar.